Hace solo un par de meses, subí un video hablando sobre el funcionamiento lógico de un PC, haciendo referencia a temas como la álgebra booleana y dígitos binarios. Hoy hablaremos de la RAM y daremos inicio a la primera miniserie del canal. Bueno, en realidad van a ser 2 videos que pueden llegar a convertirse en 3. Como iba diciendo, y dejamos claro en aquel video, el procesador necesita datos de entrada para así procesarlos y generar datos de salida. Antiguamente, el procesador leía estos datos directamente de las unidades de almacenamiento, lo que hoy podría ser un HD, un SD o un M.2. Pero estos se quedaban cortas en cuanto a velocidades de lectura y escritura, así que surge la RAM como método de optimización. Profundizaremos más adelante en este tema, pero antes les voy a pedir que si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse y activen la campanita, porque así no se pierden básicamente ningún video de los que subo nuevos. Otra cosa que les pediría es que le dejen un rico like, ya que al algoritmo de YouTube le encanta, pero le encanta cuando apenas empieza el video que hagas esto. Otra cosa muy importante a aclarar es que tal vez esté un poquito inactivo, ya que estoy preparando una nueva modalidad de videos que se viene bastante potente, que bueno, va a llevar bastante tiempo de preparar y tal vez salga bien, tal vez salga mal, bueno, no prometo nada, porque es algo nuevo que estoy tratando de implementar. Pero con el tiempo se va a ir mejorando. Bueno, no voy a decir mucho de este tema, así que sin nada más que aclarar, espero que tengan su taza de café en la mano, porque este video se viene potente y vamos a empezar. Ya les había adelantado que los módulos de RAM inician su historia por un tema de optimización. Como ya dijimos, el procesador recibe datos de alguna fuente de información externa, los procesa y vuelve a escribir datos de salida, y para lograr esto, el procesador tiene que estar constantemente leyendo datos. Como ya dijimos, en los inicios de la informática, la fuente de datos era el almacenamiento principal, lo que hoy en día puede ser un HD, un SD o un M.2, aunque en ese entonces eran tambores magnéticos. Pero nos topamos con un problema, y es que nuestras unidades de almacenamiento son muy lentos en términos de lectura y escritura, para que el procesador pueda trabajar sin problemas sobre él. Hasta con las unidades de almacenamiento que tenemos en la actualidad, la CPU no es capaz de trabajar sobre estos y constantemente estar leyendo datos, por lo que básicamente al final termina siendo terrible cuello de botella. La solución a esto fue hacer una memoria más rápida, entre comillas, que creo que como ya dejamos claro, en términos de velocidades de lectura y escritura. Este módulo serviría como intermediario entre 2 módulos, es decir, el procesador y las unidades de almacenamiento principales. La RAM es más cara si tenemos en cuenta su capacidad, pero como ya dijimos, es más rápida entre comillas y requiere de corriente eléctrica constante para poder funcionar. Si deja de recibir corriente, los datos se pierden. Ahora nos remontamos a la historia de la RAM y tendré que empezar hablando del año 1981. En este año apareció el primer PC de IBM que contaba con solo 64 KB de RAM. Estos venían en una placa enorme y cara que valía unos $500 de esa época, que de hoy en día serían unos $1.500. Unos años después fueron implementando mejoras hasta llegaron a vender módulos que vos mismo le ponías, le agregabas almacenamiento. A finales de los 80 aparecieron los primeros SIMM, Single Inline Memory Model. En forma son muy parecidas a las de hoy en día, pero más adelante en el video conocerás las diferencias. Pero el gran cambio apareció en 1998. Sí, este año aparece en todos los videos, no sé, como que fue el auge de la tecnología o algo por el estilo. Y bueno, aquí fue cuando aparece la DIMM, Dual Inline Memory Model. DIMM es de RAM. A diferencia de los SIMM, estos cuentan con 2 líneas, una de cada lado del módulo. Este es el formato que seguimos utilizando hoy en día, y constituye un mejor en cuanto a hertz o ciclos por segundo, como lo quieran llamar. Los módulos de RAM, al igual que los procesadores, funcionan por ciclos. En un principio, estos módulos alcanzaban los 5 MHz, es decir, 5 millones de ciclos por segundo. En la actualidad, estos módulos alcanzan hasta los 5000 MHz, o más con la llegada del DDR5. Pero ojo, esto no quiere decir que la velocidad sea 1000 veces mayor ni nada por el estilo. Quédense en el video y más adelante averiguarán por qué. Así que resulta que la RAM es la encargada de almacenar los datos mientras no los estés ejecutando. Al cargar un programa, lo primero que pasa es que el procesador hace una petición a la unidad de almacenamiento, y esta recarga los datos en la RAM.
De ahí, el procesador es libre de hacer lo que quiera con esta información. Justamente, las pantallas de carga que se nos muestran al ejecutar cualquier programa, en realidad lo que está sucediendo en hardware es que está cargando toda la información de la unidad de almacenamiento en los módulos de RAM. Volviendo al tema de los DIMMs, estos son módulos que utilizan dos líneas como interfaz de información. A través de algo llamado canales, estos se comunican con el procesador. Estos canales están formados por pequeños conductores de corriente eléctrica, que en realidad son pequeños filamentos de cobre impresos en la mother. Estos se conocen con el nombre de bus, están por todas partes en la mother y tienen como objetivo conectar a cada uno de los componentes de tu PC y no solo la RAM, obviamente. Existen dos formas de apilarlos, en paralelo o en serie. Un bus en serie solo cuenta con un conductor de corriente eléctrica y envía una señal después de otra. Por otra parte, los buses en paralelo funcionan como varios conductores, o pistas como quieran llamarlo, puestas justamente en paralelo y esto permite enviar más datos a la vez. Los módulos DIMM se conectan con el procesador a través de un canal formado por 3 buses, y uno adicional que veremos más adelante en el video. Por ahora solamente nos centraremos en el bus de control, el de datos y el de direcciones. El bus de direcciones tiene 17 conductores o pistas o líneas o como lo quieran llamar de energía, que en dígitos binarios es capaz de representar números del 0 hasta un segundo que es medio difícil de pronunciar. Bueno, no era tan difícil, hasta el 131.071. El bus de direcciones sirve para indicarle la dirección en donde se encuentra toda esa información, y lo entenderemos en profundidad más adelante en el video. También existe el bus de control, que cuenta con 6 bits y tiene como objetivo indicar el objetivo, bueno no, más bien, ¿qué vamos a hacer con esos datos? El bus de datos cuenta con 64 bits y te utiliza para nada más y nada menos que enviar la información que va a ser almacenada o extraída de los módulos. En los módulos DIMM teníamos una sola cara con buses, es decir, de un lado sí y del otro no. En cambio, en los DIMM tenemos las dos caras con buses o conductores o como quieran llamarlo. Por eso se llaman DIMM, es decir, de doble línea, entre comillas. Hoy en día, las mothers modernas, bueno, de la gama doméstica en el mundo de los nodos y de los servidores es otra cosa, cuentan con Dual Channel, que permite básicamente que dos módulos reciban información al mismo tiempo del procesador. Aunque tengan 4 slots, estos no cuentan con Quad Channel. El Dual Channel es buenardo y permite que nuestro procesador pueda enviar datos de forma equitativa a dos módulos a la vez. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que si hay un módulo con mayor capacidad, menor, va a ir llenando lo que queda, aunque eso no viene al caso. Yo he llegado a escuchar del mundo de los nodos que contamos con hasta Octa Channel, pasando por el Quad Channel, Six Channel y hasta Octa Channel, pero eso viene del mundo de los servidores y no nos interesa demasiado. Llegamos a la conclusión de que la RAM es una memoria que está entre medio del procesador y el almacenamiento principal, lo que le permite a este tener acceso a la información de manera mucho más rápida. Los módulos actuales son DIMMs, módulos con líneas en cada una de las caras, y existe el Dual Channel que permite al procesador tener acceso a los dos módulos a la vez. Ahora sí les recomiendo que vayan a ver el video donde hablo básicamente sobre álgebra booleana y puertas lógicas, donde explico básicamente sobre operaciones lógicas, AND, NOT. Bueno, vayan a ver el video y se van a enterar del tema. Resumiéndolo todo, básicamente, por los buses pasa corriente eléctrica, es decir, si no tenemos corriente eléctrica, el sistema lo va a interpretar y lo va a codificar como un 0. Pero si tenemos corriente eléctrica, el sistema lo interpretará como un 1. Cuanta mayor sea la cantidad de buses que tengamos, más dígitos binarios vamos a ser capaces de representar. Y así como funciona toda la lógica de un PC. Estos datos viajan con un pulso que determina cada cuánto cambia el voltaje de los conductores de corriente de los buses. Este pulso lo indica un reloj, un componente fabricado en cuarzo si mal no recuerdo, que hoy se encuentra integrado en el procesador. En un principio está integrado dentro de los mismísimos módulos de RAM. Al estar hoy en día todo integrado en la CPU, estos módulos adoptan el nombre de SDRAM, que en resumidas cuentas quiere decir que la RAM es un módulo dinámico sincronizado. ¿Y qué quiere decir todo esto? Porque hasta yo mismo me entreveré con las palabras. Bueno, esta memoria se llama RAM y recibe sus siglas por las palabras Random Access Memory. Esto así porque es un módulo de memoria de acceso aleatorio. Y sí, creo que ya había quedado claro. Pero otra diferencia que tiene la RAM con el almacenamiento principal básicamente es que si yo quiero acceder a ciertos datos determinados, tendría que leer toda la información que esté previa a esa cantidad de datos determinados. Esto con la RAM
cambia, y como vimos con el bus de dirección, podemos indicarle exactamente dónde están los datos y acceder directamente a ellos. Y bueno, y por eso se dice que el acceso es aleatorio, pero yo creo que ya haya quedado claro esto, lo diré al pedo. Volviendo a lo de SDRAM, se le denomina de esta manera memoria síncrona, ya que la frecuencia del módulo de RAM está sincronizada con la del procesador. Y con el bus adicional que les había comentado, un bus en serie, ojo, no en paralelo, el reloj integrado del procesador se comunica con la RAM. La RAM solo recibe corriente por este bus, que le indica la cantidad de megatrampers que esta tiene que hacer. En las primeras SDRAM, el circuito solamente era capaz de detectar las bajadas de voltaje. Y por cierto, el pulso que indica el reloj es la señal para que la RAM lea datos de otros buses. ¡Buah, me recuesta! Con el avance de la tecnología, la frecuencia de los módulos sigue aumentando. Pero se toparon con un problema, y es que al ir aumentando el clocking de los módulos, este circuito ya no era capaz de detectar cuándo había un pulso de energía y cuándo no. Así que los diseñadores básicamente buscaron otras alternativas y de hecho encontraron una alternativa bastante buena para poder solucionar este problema. Si se acuerdan, yo les dije que el reloj solo detectaba una señal en la bajada de voltaje, por lo que esto significa que tenemos la posibilidad de duplicar la velocidad con la que se indica el pulso. Por lo que idearon una técnica en la cual el sistema no solo detectaba el tic en la bajada de voltaje, sino también en la subida. A esta técnica, bueno, no se le puede llamar así, se le conoce con el nombre de pumping, en español, bombeo, que tiene como objetivo transmitir el doble de datos por ciclo, que también puede ser denominado en español como doble de ratio de datos, en inglés, double data rate, y se abrevia como DDR. Sí, fue bastante rápido, tómate un tiempo para asimilarlo, anda para atrás en el video y ahora sí sigamos con el video. Dije demasiado video, pero bueno, no importa. Hoy en día, contamos con módulos DDR4, es decir, la cuarta versión de esta tecnología, y los DDR5 a la vuelta de la esquina, si no que están en el mercado cuando subí este video. Y por eso, digo que puede haber un tercer video hablando sobre esta versión del Double Data Rate. Para ir cerrando conceptos, ¿no de ustedes se acuerdan que yo les dije que antiguamente los módulos de RAM rondaban los 5 MHz? Y hoy en día contamos con módulos que superan o alcanzan los 5000 MHz. Esto no quiere decir que se haya multiplicado por 1000 el clocking, sino que en realidad la frecuencia del reloj que estos módulos alcanzan son de 2500 MHz. Y esta cantidad, que supuestamente son 5000 MHz, es la cantidad de megatransferencias que con el DDR hacemos 2 megatransferencias por ciclo. Yo creo que ya quedó claro, no sé un poco mejor cómo explicarlo, así que bueno, sigamos con el video. Ahora llegando al final del video y sacando conclusiones, hoy hablamos simplemente de la historia y el funcionamiento básico y por qué surgió, y bueno, el DDR, conceptos como la interfaz, de por qué surgió la RAM y todo eso. Así que nos falta hablar sobre el funcionamiento interno de la RAM, algo muy importante que si ven el video de álgebra booleana que tengo en mi canal y también dígitos binarios, les va a quedar mucho mejor para entender lo que se viene. Así que nos vemos en la segunda parte. También les quiero decir que se vienen cosas interesantes en el canal, una modalidad de videos que estará enfocada a las reviews y que tal vez guste bastante o puede salir mal, no prometo nada. Pero bueno, si no empiezo, no lo haría nunca. Así que vamos a tratar de hacerlo como salga. Si sale bien lo subo y si no sale bien también lo subo. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Pueden irse terminando el café, que se van a tener que preparar otro para la segunda parte del video porque se viene bastante potente. No olviden de suscribirse. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video, que me dan muchas horas de visualización. Siempre lo recuerdo. No se olviden de dar un like, aunque espero que ya hayas hablado al principio del video, si no los mato. Nah, mentira, yo los quiero mucho. Y bueno, básicamente nos vemos en la segunda parte de este video. ¿Estás esperando algo para suscribirte?